¿Qué secretos esconden las aguas heladas del canal Beagle, donde pingüinos, lobos marinos y cormoranes reinan entre islas solitarias? Hoy nos embarcamos para descubrir todo lo que este rincón salvaje tiene para mostrarnos y dejarnos asombrar con su fauna. Además, te voy a dar la información que necesitas saber si querés ver este lugar con tus propios ojos. Arranquemos. Antes que nada voy a empezar por algunos puntos fundamentales a saber si querés visitar el canal Beagle en Tierra del Fuego. Lo primero es que esta navegación es una de las principales actividades para hacer en Ushuaia, y en el puerto hay varias empresas que ofrecen este tour. La más conocida es la empresa Tolqueyen. Yo lo hice con ellos. La duración de la navegación no es muy larga, de apenas 5 o 6 horas, pero en ese tiempo recorren los principales puntos a visitar, como el faro Les Éclaireurs, la isla de los pájaros y la isla Martillo, donde está la pingüinera. El precio que pagué en febrero del 2025 fue de 126.000 pesos, lo que serían aproximadamente $110. Pero pueden ver el precio actual en las páginas de las empresas que dan el servicio. Otra cosa que me pareció muy enriquecedora es que los guías explican no solo sobre la fauna, sino sobre el contexto histórico del lugar. Imagínense que en las orillas de este canal se asentaron los yaganes, que le dieron otro nombre al canal, Onondaga, y también algunas misiones de evangelización británicas como la de Thomas Bridges. El lugar fue también testigo de innumerables cantidades de naufragios, y en el trayecto se van mencionando algunos de ellos. Por cierto, podés saber más de este tema visitando el Museo Marítimo de Ushuaia, que es uno de los museos que forma parte del antiguo presidio de Tierra del Fuego. Así que si ya tenías en los planes ir a la prisión de Tierra del Fuego, ten en cuenta que también vas a poder aprender más sobre las aguas del Beagle y su historia. Respecto a cómo fue la navegación, el viaje fue muy cómodo y aún pese a tener un día de verano un poco gris y algo ventoso, no hubo inconvenientes en el tour. De hecho, los catamaranes que se usan para navegar son grandes, muy seguros y con servicios como cafetería. Esto es un pro para las personas que buscan estar confortables, pero en mi caso creo que hubiera preferido alguna embarcación más chica, porque también hay servicios similares, pero con mucha menos gente. Un barco más chico y por lo tanto donde se puede ver más de cerca y tener un contacto más directo con la naturaleza. El primer punto del itinerario fue la isla de los pájaros, un pequeño islote rocoso que forma parte de las islas que salpican el canal. Parece que en este lugar los pingüinos vuelan, pero no. Son cormoranes reales e imperiales, aves que a lo lejos pueden confundirse con pingüinos, pero que de cerca son bien distintas. Tienen colonias en las zonas costeras de la Patagonia Austral, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, y aparecen a lo largo de todo el recorrido del canal. El siguiente punto a visitar está cerca y es una de las postales características de Tierra del Fuego. El faro Les Éclaireurs, mal llamado Faro del Fin del Mundo, emerge a la distancia. Y digo mal llamado porque hay una confusión con el verdadero Faro del Fin del Mundo, que es el faro San Juan de Salvamento, ubicado en la Isla de los Estados. El Les Éclaireurs entró en funcionamiento en 1920 y aún en día se mantiene en uso pero automatizado. El islote en el que está emplazado también tiene el mismo nombre, que en francés significa Los Exploradores, y fue nombrado por la expedición francesa del capitán Louis Martial, quienes en 1882 y 1883 exploraban las frías aguas fueguinas a bordo de la fragata La Romanche. Y si el nombre de Martial les suena conocido, es porque el glaciar más visitado de Tierra del Fuego lleva el mismo nombre en su honor. Este faro es la imagen más icónica de Tierra del Fuego y también una postal inconfundible de la Patagonia Austral. Alrededor de él, esparcidos por cada espacio libre de las rocas, aparece la fauna del Beagle. Cormoranes, gaviotas, skúas y lobos marinos rodean el faro. Definitivamente esto es lo que uno espera ver cuando llega hasta acá. Y si hablamos de llegar, te quería contar que ya estoy por llegar a la monetización de este canal. Solo me falta un empujoncito más y vos me podés ayudar. ¿Cómo? Dejándome un buen comentario de apoyo en este video, dándole like y por supuesto suscribiéndote al canal. Muchas gracias por confiar en mí, por mostrar tu apoyo y por ser parte de la comunidad de Espíritu Outdoor.
Después de la visita al faro, nuestro barco continuó en dirección a la isla Martillo. Pasamos rápidamente frente a la localidad chilena de Puerto Williams y bordeamos parte de la isla Navarino. La travesía duró un poco más de 1 hora y media de navegación desde el Le Éclaireur, y el viento amagaba con empeorar las condiciones climáticas. A la distancia ya se veía la isla Martillo y sus habitantes emplumados. Es un lugar increíble donde se pueden ver dos especies de pingüinos, el pingüino de Magallanes y el pingüino papúa. Esta característica de tener dos especies de pingüinos es algo bastante único del Beagle. El pingüino de Magallanes es el que anida principalmente en este lugar, y en invierno migra hacia zonas más cálidas, llegando incluso a Uruguay y Brasil. El papúa tiene otro comportamiento. Es un visitante que pasa su tiempo en zonas subantárticas y las costas de las islas del Atlántico Sur, por lo que suele moverse en zonas mucho más frías. Este es un lugar increíble, pero me dejó una sensación extraña al estar ahí. Porque definitivamente el movimiento en este tipo de catamaranes turísticos afecta la dinámica del ecosistema. Es cierto, los tours tratan de tener precauciones, como no tirar nada al suelo, no alimentarlos e incluso no bajar a la costa salvo pocas excepciones. Pero el ruido y la molestia del movimiento de grandes barcos es algo inevitable. Luego de esta experiencia me parece más sensato contratar servicio de embarcaciones de menor calado que generan un impacto menor. Definitivamente esto es lo que voy a hacer la próxima vez que venga. Pero también me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Es posible hacer turismo sin afectar el entorno natural? ¿Les ha pasado que una experiencia turística les haya generado sentimientos encontrados? Los voy a estar leyendo. Ya solo quedaba el retorno al puerto de Ushuaia. El recorrido duró aproximadamente 5 horas entre la ida y la vuelta. Al regreso había muchos más lugares por explorar en Tierra del Fuego. Lugares tan increíbles como la Laguna Esmeralda, Bahía La Pataya y el glaciar Vinci Guerra. Si les interesa saber todo esto, les dejo a continuación los videos. Y en la descripción también tienen la lista de reproducción completa. Muchas gracias y hasta la siguiente aventura.